y le damos la bienvenida a Andrés Hösnecker, CEO y founder de Solucionet, es argentino, a Cintia Faciuto, presidenta de la Cámara Paraguaya de Fintech, a Gloria Ortega, directora de Banco Familiar en Paraguay, a Fernando López, Senior Customer Success Manager de Microsoft en Latinoamérica, a Alejandro Pérez, gerente regional de Alvaria, y a Marcelo Bechara, CEO y fundador de Voltis de Argentina. Les damos las bienvenidas. Muchas gracias, Ramiro. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los participantes del panel. Alejandro, Cintia, Gloria, Andrés, Fernando. Un gusto poder conversar hoy de lo que es innovación. Y a partir del contexto que nos toca vivir y que estamos viviendo, con cambios exponenciales, con la aceleración tecnológica y digital, con el perfil de un nuevo consumidor y con la necesidad de reinventar los modelos de negocio, la palabra que más se ha impuesto ha sido la palabra innovación. Y en este sentido, la innovación se constituye en la principal respuesta que las organizaciones han y hemos dado para poder atender este entorno que nos toca vivir, con el objetivo de seguir siendo competitivos, pero también con el objetivo de poder anticiparnos a lo que se viene, transitando la incertidumbre, transitando la volatilidad. Por eso hoy la clave es lograr que la innovación sea sostenible. Y para ello es vital contar con una cultura de innovación para darle sostenibilidad al proceso de la innovación. Y hablar de cultura es hablar de una lengua franca, hablar de que todos entendamos qué es innovar. Por eso quiero hacer esta primera pregunta al panel, para poder compartir con todos los participantes de nuestro congreso qué es para cada uno innovar y cómo han podido aplicar la innovación en algunos de los procesos claves de sus empresas. Por eso, para hacer una primera respuesta, te invito, Gloria, si quieres ser la primera en contestar esta pregunta. Bueno, hola Marcelo, hola a los panelistas, hola a la audiencia, al público, a la gente que hoy vino a este congreso. Y te voy a responder algo muy disruptivo. Para mí innovar es cambiarse de baldosa. Y la teoría sobre la que sustento esta definición de innovar es la siguiente. Uno escucha por todos lados, el mundo va a perder 45 millones de empleos en el futuro. Uno dice, pucha, 45 millones, ¿viste? ¿Será que yo estoy ahí? Y la respuesta es, si innovar es el puente para cambiar de baldosa, puedes perder tu empleo. Porque un empleo no es otra cosa que la suma de tareas. O sea, mi empleo es ser el guardia para el acceso de gente al edificio. Mi empleo es conciliar las cuentas bancarias de las transacciones de ayer. Mi empleo es atender a los clientes que llaman por transacciones duplicadas o por quejas. En el fondo un empleo es la suma de tareas. Y lo que en el mundo van a desaparecer no son empleos, son tareas. Las tareas son las que tienen una invitación a pasar a un mundo diferente. Y la innovación no es otra cosa que la construcción de un nuevo ecosistema con esos nuevos elementos para nuevos procesos de nuevas organizaciones que configuran nuevas tareas. Entonces, si tu empleo contiene tareas que van a ser reemplazadas, obviamente que tu empleo va a bajar a cero tareas, va a desaparecer. Ahora, si tu empleo contiene tareas que no van a desaparecer, relaciones humanas, arte, capacidad de influencia, emociones, gestión humana de la clientela, analítica de datos, intuición, entonces esas tareas configuran un empleo que no va a desaparecer. Entonces la verdadera pregunta es, ¿cómo hago yo hoy en el puesto en el que estoy para identificar las tareas que van a ser reemplazadas de aquellas que van a tener más valor? Y a eso yo le llamo cambiarse baldosa. Es identificar esas tareas y moverse, saliendo de la zona cómoda, aprendiendo, relacionándose, desarrollando habilidades transversales, generando redes, practicando y aprendiendo a fracasar, cómo cambio las tareas que hoy constituyen mi emprendedurismo, mi empleo, mi actividad,
por aquellas en una baldosa donde no van a ser reemplazadas. Entonces, para mí, innovación es la suma de todo un conjunto de sectores, industrias, empleados, empresas moviendo actividades o tareas de baldosa, aprovechando herramientas que hoy están disponibles en el mundo, sin esperar más, y se da a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad. Muchísimas gracias, Gloria. Interesante este concepto gráfico de cambio de baldosa, ¿no? Y sobre todo la construcción de un ecosistema en movimiento. Muchas gracias. Alejandro, ¿quieres, Claro por que sí. favor, darnos tu opinión? Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, a ver, para mí innovar es buscar la forma de hacer algo diferente. Yo pongo el ejemplo con un caminante. El caminante está en el destino, en el inicio, ¿cierto? Y quiere llegar al destino. Él ya conoce la ruta. Pero cuando hablamos de innovaciones, ¿cómo puedo buscar una ruta de pronto más rápida, más fácil, con una perspectiva más bonita, con una vista más verde, para llegar a ese mismo camino? Y tal vez a medida que el caminante va andando, identifica que no llegó al camino que ya conoce, sino de pronto llega a un camino nuevo, un camino inexplorado, ¿cierto? Entonces es ver cómo puedo hacer algo que hoy día estamos haciendo de una manera diferente, cómo puedo explorar algo de una forma que ayer no la sabía hacer. Y eso me va a traer como resultado o llegar al mismo camino, al mismo destino, por un camino diferente, o explorar un destino nuevo. En Alvaria puntualmente estamos aplicando la innovación de diferentes maneras, ya que tenemos soluciones muy robustas, pero no rígidas, ¿cierto? Entonces es cómo nos estamos adaptando a lo que está pasando en cada cliente para darle esa necesidad, cómo resolvemos los problemas. Como yo le digo muchas veces a mis clientes, a mí no me importa si tú solucionas con A, B o C, no importa cómo se llame el producto, yo necesito solucionar tu problema, tu dolor, ¿cierto? Y para cerrar, yo considero que hay dos tipos de innovación, la innovación orgánica y la innovación inorgánica. La innovación orgánica nos habla de cosas que están pasando y cómo deberían pasar, un cierto flujo, y es lo que se espera de la naturaleza de la empresa, de la naturaleza de cada ser humano. Pero la inorgánica es cuando nos forzamos, es cuando nos salimos de ese camino que venimos trazando. Nosotros hace poquito hicimos una compra de una empresa que se llama Cicero, que permite el tema de Desktop Analytics y RPA. Hicimos la compra de esta empresa simplemente porque tenían un algoritmo muy bueno que nosotros no podíamos ofrecerle a nuestros clientes. Entonces esto es un claro ejemplo de una innovación inorgánica, que no es algo nuestro, no es algo que venía en ruta, no teníamos por qué cambiar todo, pero volvemos al tema de innovación para resolver la necesidad final de un cliente y el dolor. Muchísimas gracias, Alejandro. Interesante este concepto de explorar para adaptarnos y así anticiparnos a la resolución de problemas. Y me quedo con este concepto también de lo orgánico y de lo no orgánico, y eso da pie a pensar en organizaciones ambidiestras, donde se puedan, ¿no?, gestionar tanto lo orgánico como lo no orgánico, pensando en distintos tipos de innovación, ¿no? Muchas gracias. Fernando, ¿nos quieres dar una opinión, Fernando, al respecto? Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los asistentes a este foro por acompañarnos el día de hoy. Y yo tengo una visión de la innovación que parte de esta frase de Einstein, de que si uno sigue haciendo las cosas de la misma manera, no puede esperar resultados distintos. Para mí, la innovación es buscar la manera de lograr más, de hacer más de lo que estamos haciendo hoy en día. Lo que tenemos que buscar es la manera de hacer las cosas de una manera distinta para que podamos tener mejores resultados. Y yo creo que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Si uno no está inventando el futuro, va a ser muy difícil predecirlo. Y en Microsoft hemos tenido varios ejemplos de esto. El primero fue un ejemplo interno. Hasta el año 2014 éramos una compañía que la industria nos veía como una compañía aquilosada, una compañía quedada en el pasado, que no habíamos entrado en la era de Internet. En el 2014 llegó un nuevo CEO, se llama Satya Nadella, y lo primero que hizo fue decir, oiga, tenemos que reinventarnos. Se cambió completamente los procesos de negocio, los productos, la manera que nos acercábamos al cliente, y hoy en día somos nuevamente una compañía líder en el mercado, una de las compañías más grandes del mundo y una compañía que realmente está modificando la manera en la que el mundo trabaja.
Muchísimas gracias, Fernando. Interesante el concepto de la aceleración que tuvo Microsoft en 2014. Y allí recomendamos a la audiencia el libro, ¿no? Refrescar, que es interesante, que justamente lo escribió Satya, el nuevo CEO de Microsoft, con toda su experiencia a partir de acelerar la compañía. Muchísimas gracias. Andrés, ¿nos quieres dar tu opinión? Dale, bueno, muchísimas gracias. De nuevo aprovecho para agradecer por la invitación al panel y a los asistentes. Yo voy a ser un poco más básico, porque cuando yo veía que todo venía por el lado de la innovación, usé a mi amigo Google, que creo que siempre usamos para la simpleza y para entender las cosas, y me puse a leer algunos conceptos de qué era innovar y reformulé un poco. Y para mí, como resumen de todo lo que nos da Wikipedia y otros textos, innovar es un proceso por el cual buscamos un cambio para generar valor. Ese era el resumen general de lo que es innovar para mí, o por lo menos tomando un poco de cada cosa, porque Google lo usamos como un referente, pero cada uno después toma lo que le gusta, ¿no? Entonces, me parece que el proceso de innovación es eso, es la búsqueda de un cambio. Tal vez en el mindset de todos los que estamos, innovar viene arraigado a cosas relacionadas con tecnología o disrupción, pero no necesariamente innovar siempre que tiene que estar asociado a un cambio profundo, radical o algo general totalmente nuevo, sino que constantemente podemos estar dentro del proceso de innovación, y creo que el desafío que tenemos todas las compañías, y más en esta era digital, y como ejemplo que contaba Gloria, ¿no? Esto de los 45 millones de empleos, creo que si todos no estamos innovando constantemente y teniendo escucha activa y buscando agregar valor, posiblemente no vamos a poder seguir dando esos pasos como ejemplo que nombraban todos. Muchas gracias, Andrés. Interesante este concepto de buscar un cambio que agregue valor, y allí mencionaste los tipos de innovación implícitamente, que tienen que ver con la innovación incremental, que es una mejora continua sobre procesos conocidos, y una innovación radical, que más que una mejora continua sobre procesos, es una experimentación continua. Con lo cual, interesante esta mirada al respecto. Cintia, ¿nos quieres dar tu mirada? Por supuesto. Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes siempre. Bueno, la verdad que como me toca último siempre, a los que nos toca último, nos toca recorrer un poco los conceptos de los que anteriormente vinieron a nosotros, y creo que coincidimos en muchísimos temas ya conversados. Y particularmente puedo mencionar que yo desde mi experiencia innovando, y muy de acuerdo con Andy, no tiene que ver solo con tecnología. Si bien yo soy nativa de tecnología, y desde mi mundo de innovación siempre estuvo incorporado, lo que yo fomento es la innovación como un mindset. Es el perder el temor a aprender, a descubrir, que es lo que normalmente no estamos viendo porque el día a día nos consume. Entonces, aprender a parar un poco la pelota e identificar esos dolores que bien mencionaba también Gloria, porque es una necesidad y casi una obligación hoy empezar a mirar diferente a los problemas, empezar a mirar diferente lo que se está haciendo, que puede que funcione por un tiempo más, pero ¿qué hacemos en el tiempo que va a dejar de funcionar? Entonces empezar a prepararnos y tener esa habilidad o esa intención mínimamente, y adquirir la habilidad, porque hay veces que no nos sale de buenas a primeras, pero ese temor que tenemos hoy que nos frena a poder descubrir cosas nuevas, a poder mirar un poco más allá de lo que hoy hacemos, es demasiado grande hoy todavía en nuestra sociedad. Y creo que es algo que tenemos que empezar a dinamizar y empezar a impulsar en nuestro entorno, aquellos que ya lo venimos haciendo, ¿verdad? Es como una responsabilidad social que digo yo que tenemos, porque necesitamos que la gente empiece a pensar diferente para poder iniciar un proceso de innovación. Entonces, para mí es eso, es perder el temor a generar ese descubrimiento de uno mismo y de lo que hay en nuestro entorno, para poder empezar a cambiar las cosas que no están funcionando. Muchísimas gracias, Cintia. Muy interesante el concepto del mindset diferente, ¿no? Y allí les propongo un juego, más que cambiar el mindset por el mindflex.
de forma tal de poder tener un mindset, pero que sea flexible, ¿no? Y adaptable. Y en este sentido has mencionado algo que es vital, que es perder el temor. Y perder el temor lo relaciono con una competencia clave que tiene que ver con la vulnerabilidad, con mostrarse vulnerable, entendiendo la vulnerabilidad como el principal indicador de coraje del líder, ¿no? Y en estos tiempos de alta volatilidad y de alto cambio y de alta aceleración, ¿no? Mostrarse vulnerable y con esa capacidad de ser aprendiente en forma permanente es vital. Y como mencionaba, ¿no? El pensar diferente, y que ese pensar diferente nos permita hacer diferente, y el hacer diferente nos permita ser diferente. Así que muchas gracias por esta primera pregunta. Creo que es riquísima la cantidad de conceptos y la cantidad de miradas, ¿no? que han compartido y hemos compartido a la hora de poder tener un concepto claro de lo que es innovar. Voy con la segunda pregunta. ¿Cómo llevan adelante la innovación en sus empresas? ¿Cuentan con alguna estructura específica o con algún proceso específico? Esto orientado para ver el cómo hacemos la innovación. Cintia, si quieres darnos, los últimos serán los primeros, dicen, así que si quieres darnos tu primera impresión al respecto, por favor. Claro que sí. Bueno, primero entendiendo o posicionándome, como siempre yo digo, me voy paseando con mis diferentes sombreros, ¿verdad? Hoy estoy aquí con uno particular que es el mundo fintech, ¿verdad? Representando un gremio que tiene la innovación muy incorporado y natural. Realmente nuestros procesos en las empresas que conformamos, vamos a decir, el mundo fintech, el proceso de innovación se genera desde el vamos. O sea, ya nacemos con eso, por lo cual no tenemos un área específica de innovación, sino que toda la compañía, toda la empresa tiene ese concepto preparado desde el inicio de un colaborador nuevo, ¿verdad? Nosotros ya los preparamos en los términos necesarios para poder trabajar en innovación. En términos, y me gusta dividirlo en dos partes, y también ahí hago también un paralelismo o un share con la empresa que hoy me toca liderar también, que es Grow Solutions. Nosotros nos abocamos a generar esa cultura de innovación a través del conocimiento de los colaboradores, a través de las prácticas, a través de el conocer las habilidades, el identificar las fortalezas y las debilidades de cada colaborador, y que también identificar cómo están preparados para iniciar un proceso de innovación, si están o no preparados con las habilidades necesarias para poder empezar a trabajar colaborativamente, a mejorar sus conceptos de las prácticas de innovación, de los sprints, etcétera. A niveles de prácticas hay varias, pero en mi caso yo prefiero trabajar con la gente. Empezar a preparar a la gente antes de empezar a poder ponerlos en prácticas específicas ya un poco más teóricas de lo que es un proceso de innovación. Y en términos de la Cámara o de mi gremio, para nosotros la innovación tiene que ver más con el gobierno. Nosotros trabajamos mucho más el proceso de innovación en nuestros posibles entes reguladores, porque en Paraguay no hay una entidad reguladora específica, pero ahí está nuestro desafío más grande, ¿verdad? Porque ahí la fortaleza que tiene hoy el mundo de innovación todavía no es percibido por nuestro gobierno en términos de fintech. Entonces, nuestro desafío más grande es empezar a cambiar y a dar habilidades y conocimientos a estos interlocutores nuestros, a los que necesitamos que empiecen a conocer más de este mundo, ¿verdad? Entonces, trabajamos con la gente, y yo creo que eso es importantísimo en un proceso antes de iniciar más profundamente el proceso de innovación, ¿verdad? Muchas gracias, Cintia. Interesante el concepto de saber identificar, ¿no?, las fortalezas de nuestros colaboradores y darle herramientas a la gente para evitar justamente la frustración, ¿no?, a la hora de poder hacer. Y has mencionado el gobierno, y en este sentido creo que parte
del ecosistema tiene que ver también con esta triple hélice que tiene que ver con el sector privado, con el gobierno y con la academia. Unidos, ¿no?, en esa triple hélice de transformación, creo que se pueden lograr muchísimas cosas. Muchas gracias, Cintia. Andrés, ¿nos quieres dar, por favor, tu opinión? Dale, con mucho gusto. A ver, voy a intentar no ser tan autorreferencial porque no me gusta en este tipo de congresos hablar tanto de la compañía de uno, pero nosotros nos es core a lo que hacemos porque para lograr innovar tenés que tener o tienes que encontrar una metodología, un proceso. Nosotros tenemos un equipo dentro de la compañía de procesos que es core a toda la compañía y que es vertical o rompe a toda la compañía en todos lados. Y la respuesta a esto es cuando empezó Solucionet venía a resolver una temática que era buscar escalabilidad en el ámbito del e-commerce. Nosotros lo que buscábamos era cómo podíamos generar que algo que era tan dinámico logre tener un proceso que permita terciarizar en nosotros algo que muchas empresas no sabían cómo hacerlo. Logramos hacer eso, hoy somos la empresa con mayor volumen transaccional en Latinoamérica, con clientes de todos tamaños, 9 países, etcétera. Pero todo eso lo hicimos a través de una metodología que no era natural al e-commerce, que es una metodología que se llama Lean, que es Lean Toyota Production System, de Lean Manufacturing. O sea, lo que hicimos fue, cuando arrancamos, fuimos a una planta, una línea de producción de ensamble de motos y empezamos a definir cómo eran los procesos y metodología para poder generar y armar o de agregar esa línea de producción y pasar esos procesos de estandarización hacia el mundo del e-commerce. A partir de ahí, logrando esos paralelismos, empezamos a definir los estándares que eran los que teníamos que buscar y todo el tiempo estar en búsqueda de mejora continua. Utilizamos esta metodología de nuevo, milenaria, que viene del lado de Toyota, que todas las terminales lo usan, y logramos traspolar todo eso, y de esa forma empezamos a generar que para una empresa sea más rentable al principio terciarizar los servicios en nosotros que hacerlo in-house. A medida que evolucionamos nos dimos cuenta que un cliente como Toyota, Coca-Cola, PepsiCo, Black & Decker no le importaba solamente un tema de rentabilidad, sino que teníamos que agregar valor desde otro lado y empezamos a mirar otras tasas como la conversión o información del lado relacionado al funnel de digital y fuimos agregando valor sumando tecnología, porque solamente con metodología y procesos no íbamos a lograr ese objetivo. Pero bueno, creo que la combinación de metodología con adquirimos 2 compañías, agregamos otras cosas, pero creo la metodología sumando a tecnología y estar constantemente buscando el siguiente paso es lo que es cross a toda la compañía y de hecho, como decía antes, hoy hablamos todos el mismo idioma, todos tienen los mismos tableros que se basan en Lean y todos leemos la misma información en un mismo formato. Así que creo que nos es muy natural hablar de todo este tipo de cambios, ¿no? Muchísimas gracias, Andy. Interesante este concepto de metodología más tecnología, y le agregaría cultura más metodología más tecnología, ¿no?, para hacerlo sostenible. Y mencionaste Toyota, y ahí también, para quienes nos están escuchando, hay un libro muy interesante que se llama The Toyota Way, ¿no?, que habla justamente de los principios, ¿no?, que tiene Toyota para poder trascender como organización. Así que muchísimas gracias. Fernando, ¿nos quieres dar tu opinión al respecto? Claro que sí. Lo primero es que definitivamente los términos que están referenciados en innovación son muy parecidos en todos lados. Y escuchando a Cintia, Cintia utiliza la palabra que resume la cultura de Microsoft. La cultura de Microsoft se resume en una palabra que es growth mindset, que es básicamente estar creciendo ese mindset, un mindset que es flexible y que tiene que ir adaptándose a los cambios en el tiempo. Más que una sola, digamos, metodología de innovación, lo que tenemos es una cultura de innovación que está basada en este growth mindset, que está basada en el aprendizaje permanente que estaban mencionando anteriormente, en donde todos los empleados, no importa su rol, tienen que entender nuestras tecnologías, tienen que entender al cliente y tienen que buscar la mejor manera de cumplir con las necesidades que tienen esos diferentes clientes. Eso lo hacemos también con una cultura que no le tiene miedo al fracaso. Obviamente el fracaso no se premia, lo que se premia es el aprendizaje que logramos de ese fracaso, pero sí que las personas no le tengan miedo a fracasar en algún momento dentro de la estrategia que están tomando. Para eso también se han establecido una serie de incentivos a la innovación dentro de la compañía. Entonces tenemos eventos como una hackathon mundial
en donde cualquier persona de la organización, no tienen que ser desarrolladores de software, pueden participar en buscar nuevas soluciones. Esas soluciones probablemente no van a llegar al mercado todavía, pueden estar muy lejos de ese tipo de escenarios, pero normalmente están más enfocadas en resolver problemas actuales de los clientes y es altamente premiada. También hacemos un trabajo muy directo, muy cercano con nuestros clientes. Entonces tenemos paneles con los clientes para poderlos escuchar constantemente, poder aprender de las necesidades que tienen y ver cómo eso puede mejorar nuestros productos. Y también, como parte de esa aceleración que hablábamos en el punto anterior, hay un cambio importante y es que no solo tenemos vendedores. Hoy en día somos una organización que está enfocada en el éxito del cliente y dentro de eso tenemos un grupo grandote de arquitectos, de Customer Success Managers que acompañan a los clientes a diseñar ese futuro y a ayudarlos a innovar. Hay una frase en este mercado que dice, en este mercado no se respeta la tradición, solo se respeta la innovación. Y esa es la frase sobre la que estamos basados. Muchísimas gracias, Fernando. Me quedo con esta última frase, ¿no? Que la innovación interpele la tradición. Y interesante el concepto de el entendimiento de la cultura de innovación a partir del growth mindset flexible, ¿no? Y con esto de entender al cliente. También es cierto que esos espacios que promueven para liberar el talento creativo, promueven a los intraemprendedores dentro de la empresa, que yo creo que hoy necesitamos muchos intraemprendedores, ¿no?, en nuestras organizaciones. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Alejandro, ¿nos quieres dar tu mirada, por favor? Claro que sí, bueno, muchas gracias ahí. Me gustó mucho ir casi de último en esta porque va a recopilar un poquito de lo que han dicho, va muy de la mano con lo que tenía preparado. Puntualmente, digamos, tenemos dos áreas enfocadas en innovación en la empresa, ¿cierto? En Alvaria. La primera, como en casi todas las empresas, tenemos un área de Research and Development, ¿cierto? Investigación y desarrollo, donde gran parte de los ingresos se van a estar siempre enfocados en estar a la vanguardia, tener los últimos productos. Número uno. Número dos, tenemos un área de servicios profesionales, que una vez tenemos los productos ya existentes, lo que hacen es que van y los moldean a la necesidad del cliente. Con un equipo similar al que menciona Fernando, tenemos arquitectos, tenemos success managers, tenemos todo tipo de equipos que se enfocan en, como mencionaba en la primera pregunta, no ir a posicionar el producto A, B o C, sino ir a resolver la necesidad. Y para eso es necesario un tema de innovación. Entonces, cuando hablamos de la innovación, vamos a lo que es la cultura de innovación. ¿Cómo puedo yo poner en mi organización una cultura de innovación continua? Retar a los empleados a siempre estar haciendo algo que fuera de la caja de comodidad, ¿cierto? Fuera de la zona de confort. Entonces, ahí hablando un poquito lo que decía Cintia, me pareció muy interesante, es conocer a mi fuerza de ventas, conocer a mis empleados, quién es bueno haciendo qué, cómo lo hacen. Y esta cultura de innovación empieza a dar feedback internamente. Empiezan a generar como un momentum que pone a los empleados a que todo el tiempo estén retándose entre ellos mismos a sacar algo diferente, a sacar algo nuevo y todo orientado hacia el éxito del cliente, ¿cierto? Todo orientado a solucionar X, Y, Z problema que tenga el cliente. Nosotros constantemente estamos en reuniones, simplemente todo el equipo de la TAM, sentados contando qué hiciste esta semana, cómo te fue. Y uno, pues suena muy sencillo, pero ahí es donde va empezando ese momentum, que se empieza como a contagiar la gente. Ah, tú hiciste esto me sirve, yo no vi esa posibilidad. Entonces es como esa cultura de generación, de innovación continua, ¿cierto? Y la metodología, siempre estar enfocado en pensar cómo resuelvo la necesidad del cliente con todos los equipos que yo tengo en mis manos. Hay un libro ya que estamos recomendando, libros muy buenos, que es el Working Backwards, y es una metodología completamente diferente de cómo puedo llegar de lo que yo quiero al hoy. ¿Y cómo puedo construir según eso? Es la metodología que hoy día usan en Amazon Web Services, pues en Amazon, para posicionar la cultura. Y allá, pues como lo dijo Fernando, es saber fracasar. No es premiar el fracaso, sino saber fracasar y qué puedo yo sacar de esa situación. Si yo fracaso y a la siguiente vez hago lo mismo y vuelvo y fracaso, pues no está tan bien. Pero si fracaso, aprendo, cambio y lo vuelvo a intentar, vamos por buen camino. Buenísimo, muchísimas gracias, Alejandro. Me quedo con este concepto de innovación continua, de forma tal de que hayan retos continuos con foco en agregar valor.
¿no? Y este concepto de working backwards que estás mencionando es bien interesante y refuerzo a la recomendación que haces, ¿no? Porque es hoy, frente a estas épocas de volatilidad e incertidumbre, construir el futuro a partir del presente, es interesante deconstruir el futuro hacia el presente. Y esto implica tirar la piedra de los deseos y de las aspiraciones lo más lejos posible, para a partir de allí, ¿no?, deconstruirla, para ver qué cosas tenemos que hacer hacia atrás para llegar al hoy, ¿no? Con lo cual, muchas gracias por también compartir que fracasar es no aprender. Gloria, ¿nos quieres dejar tu mirada, por favor? Sí, bueno, primero me encantó todo lo que escuché, Mindflex, innovación continua, y no quiero volver a repetir, pero sí quiero un poco en este momento rendir un homenaje a las empresas que se dedican a colaborar con la innovación en las empresas, porque aquí estamos hablando de lo más importante, que es el burbujeo del mindset en crecimiento, o del Mindflex, o de las personas. Y eso es súper importante. De hecho, sin eso no hay empresa consultora del mundo que te ayude a innovar. Sin embargo, el solo tener eso te va a llevar a probablemente a una innovación desordenada, con riesgo de volver a repetir errores, y capaz con mucha gente pidiendo mucha inversión para su idea. Entonces, capaz el aporte mío sea, cuando logres o sientas que el burbujeo del crecimiento del mindset comienza a existir, que la cultura comienza a ser yo quiero moverme de baldosa, es el momento de llamar a alguien que te ayude para ponerle estructura, metodología, indicadores y mediciones y monitoreo a tu proceso de innovación. Mucha gente a la vez dice, no, yo no quiero contratar una empresa ni crear un departamento, eso no funciona. No funciona si toda la gente está de brazos caídos y esa pobre empresa está ahí tratando de encender el fósforo mojado. Pero si logras liderar, convencer a la gente y crear el momentum, y yo te diría que es mejor tener a alguien que te ayude en la innovación que no tener nadie. Y acá quiero poner algunos ejemplos de innovaciones excesivamente caras en las lecciones aprendidas. Una, enamorarse del proyecto de uno. O sea, es bueno ser innovador, pero es muy malo enamorarte de tu idea. Eso es muy malo. Dos, tener una idea y mandar a hacer un software. Y cuando querés comenzar a que la gente baje tu app, use tu app, resulta que salía más caro conseguir adopters que el software, y te quedaste sin plata. Tercero, y súper importante, me encantó lo que creo que dijo Andy de procesos. Asegurarte que la innovación contenga los procesos, y que estos procesos sean lo que alguna universidad conocida ahora le llaman los jobs to be done. O sea, y para explicar este concepto del jobs to be done, quiero contar la historia en Paraguay del pago con QR. Entonces, el job to be done es la gente necesita pagar rápido. Llegas a la caja y te querés ir. Entonces hubo muchos intentos, siguen habiendo y están buenos, de no, que el QR, el comercio pone un QR, obtiene de su app, ponerle al comercio un app a la cajera para que la cajera te muestre, para que vos tapes y leas y no sé qué, hasta que, y eso no termina de crecer, sigue, pero no termina de crecer hasta que alguien dijo, che, pero si la gente está acostumbrada a ver un post, ponerle una tarjeta, que la cajera pase la tarjeta, ¿por qué no suplantamos ese pedacito y hacemos que el post muestre el QR? Entonces, ahí hay un job to be done, que era el momento mágico de entregarle la tarjeta, que pase la tarjeta, poner el PIN y que salga. Entonces, lo que se hizo en Paraguay fue solo reemplazar ese microproceso, que era reemplazo este pedazo del proceso, pero sigo manteniendo el papelito que sale, porque es el papelito que la cajera, viste, con eso la cajera hace su cierre, y además había un motivador, y era el contagio en el plástico. Entonces, el motivador correcto, no quiero darle algo que yo toco a la señorita que toque para que después me lo devuelva contagiado,
pero quiero hacer el mismo proceso. Entonces reemplacé ese pedacito, y bueno, hoy más del 25% de los pagos vía POS en Paraguay ya se dan con QR. Entonces, uno conseguía ayuda, no significa crear un departamento, pero conseguía ayuda. Hay gente que sabe, hay gente que se dedica a ayudar en esto y te puede ayudar para que se maximice. 2, enamorarse de tu idea y validarla con un estudiecito de mercado, ¿viste? No meta la pata, no manda a hacer software y después nadie usa y ahí vas, sí, aprendiendo lecciones que podía haber aprendido antes del software. Y 3, es reemplazar tareas que la gente necesita y hace cotidianamente con procesos que pueden agregar capaz más tecnología o simplificación, un poquito tratando de recoger el pedazo que nadie dijo. Cuando ya tengas ese mindset, cuando ya tengas esa cultura, cuando ya tengas esa madera, bueno, viste, trae el torno que te saque la cultura que vos soñás al mejor precio posible. Muchísimas gracias, Gloria. Muy interesante el concepto de contar con expertos que aceleren la innovación dentro de las empresas, ¿no? Hoy por hoy, combinar expertos externos con talento interno y un foco claro es la forma de avanzar. Y no enamorarse, ¿no? Porque la innovación también es prueba-error, es validar, invalidar y reformular. Por eso es sostener con fuerza, pero soltar con suavidad a la hora de que los proyectos no estén funcionando o que requieran una revalidación del objetivo. Y el job to be done, ¿no? Hagamos las cosas que hay que hacer. Por eso es interesante repasar y les damos un ejercicio a la audiencia. ¿Qué en nuestra agenda diaria, qué incluye innovación? ¿Es una agenda exclusivamente operativa o también incluye la innovación, ¿no? Para poder transformar hay que tener foco. Muchísimas gracias por este paneo al objetivo de cómo llevan adelante la innovación en las empresas. Para tratar de compartir con la audiencia, ¿cuáles son las principales competencias que creen ustedes debe tener una persona innovadora? De forma tal de poder identificarlas y poder mirarnos y mirar a nuestros colaboradores. ¿Quieres, Fernando, darnos tu impresión? Sí, voy a tratar de ser breve con esto, pero me parece lo primero que tiene que tener una persona innovadora es curiosidad. Curiosidad de cómo funcionan las cosas, curiosidad de lo que se necesita, la capacidad de escuchar a las otras personas. Lo segundo es persistencia, porque muchas veces cuando uno empieza con una idea innovadora, son más las personas que van a estar en contra que las que están a favor de esa idea que uno tiene. Lo tercero es tener la capacidad de aprendizaje, aprender de esos errores, aprender rápido de esos errores, como dice Gloria, uno tiene que tratar de aprender antes de que le cueste más dinero. Entonces, y tener la capacidad de aprender de otras personas y de relacionarse con esas otras personas. Y lo último que creo que uno debe tener es valor. Uno tiene que ser valiente cuando está innovando. Tiene que ser capaz de pensar que está un paso más adelante que las ideas de otras personas y lograr defender esa idea. Muchísimas gracias. En este sentido, Fernando, ¿no? Curiosidad, capacidad de escucha, persistencia. Ciertamente, cuando queremos innovar, se activa el sistema inmunológico de la organización, esos anticuerpos, ¿no? Que van como un Pac-Man queriendo comer todas las iniciativas de transformación. La capacidad de aprendizaje rápido y el coraje, el valor, ¿no? Con lo cual, en buena hora. Andrés, ¿nos quieres dar tu mirada al respecto? Creo que lo resumió muy bien Fernando. Yo iba a decir que es una persona que tiene que tener ganas de aprender, de crecer, y creo que lo vivimos día a día, es muy importante también en una organización y más allá de la capacidad de la persona creo que una cosa es lo que pensamos, que tenemos capacidades nosotros mismos y que somos proactivos y que tenemos escucha activa y que somos resilientes, y otra cosa es verlo en la práctica. Entonces, yo lo que sugiero, recomiendo, más allá de las características que tiene que tener una persona, es que la persona que está en búsqueda es importante, pero también la que está trabajando actualmente, que próximamente en algún momento posiblemente esté en búsqueda, es
que analice en qué momento de la compañía se encuentra y que analicen cada una de las situaciones. Si bien yo no pienso que la gente cree que es resiliente porque lo dice de la boca para afuera, pero en la práctica no lo hace, creo que hay una brecha entre lo que la gente piensa que realmente es y lo que termina siendo en la práctica. Entonces, recomiendo, porque lo hago yo mismo, tomarnos el ejercicio del tiempo de pensar en qué momentos, si bien nos mostramos abiertos a a escucha activa, a pensar en cambios, realmente lo estamos haciendo consciente y cuándo tenemos oportunidad de poder agregar valor desde otro lado. Entonces creo que, o invito a todo el tiempo estar pensando, y creo que tener un mindset innovador es, si bien uno puede creer que es resiliente, es ponerse en situaciones que por lo general no son las más lindas y que los cambios sabemos que a veces duelen. En esos casos, darse cuenta si realmente uno tiene esa capacidad y esa proactividad para poder acompañar. Muchísimas gracias, Andy. Me quedo con lo primero, que son las ganas, ¿no? Que es tener la motivación, esa energía para poder hacer y participar de los procesos de transformación. Luego este concepto de hacer una lectura adecuada, ¿no? Del entorno, y ahí hablando también de recomendaciones. Hay un libro de John Kotter que se llama Sentido de Urgencia, ¿no? Que por ahí más me gusta llamarlo sentido de conciencia, ¿no? Para no confundir urgencia y conciencia, que también nos da algunas pistas al respecto. Y afrontar la incomodidad. Ciertamente innovar es afrontar la incomodidad. Bueno, muchísimas gracias, Sandy. Gloria, ¿nos quieres dar tu mirada, por favor? Sí, fácil. 3 cosas que se suman a la que ya aportaron. Habilidades cognitivas, habilidades sociales y habilidades emocionales. Las cognitivas para vencer el yo no sé. Siempre le digo a la gente, ¿vos sabías que la gente que maneja Excel en estado avanzado gana 50% más que la gente que hace lo mismo y no maneja Excel? Sea guardia, médico, filósofo, periodista, ingeniero o desarrollador de software. ¿Sabés Excel avanzado? Gana más plata. ¿Cierto o no cierto, Fernando? ¿Vos qué sabés? ¿Por qué? Porque te da una estructura mental diferente de medir, Siempre le digo, el guardia que anota en un cuaderno hizo de guardia. El guardia que anota en un Excel puede analizar a qué hora tenés sobrecarga de visitantes. El guardia de acceso, digo. Las habilidades cognitivas son para vencer el miedo al yo no sé. Las habilidades sociales son aquellas que es, ok, ¿cómo puedo vender lo que sé? ¿Cómo puedo convencer de lo que sé? ¿Cómo puedo relacionarme para validar si lo que sé está bien? Y las habilidades emocionales son cómo sé que el impacto de lo que digo, de mi idea, de lo que hago en el otro, son importantes para construir un ecosistema innovador. Así que para mí son las habilidades transversales, las del futuro. Tengo que decir que estuve investigando asignaturas en universidades donde se enseñan estas habilidades y no las encuentro. Es un desafío sacar personal capacitado laboral o universitario que sepa que estas habilidades son claves. Aquí estamos hablando y hay mucha gente que nos está escuchando y uno diría, bueno, pero yo me recibí de ingeniero industrial, yo me recibí de robótica, y a mí no me explicaron esto de las habilidades emocionales. ¿Dónde se estudia? Se estudian en la vida, comenzando por ser consciente que necesitas tenerlas. Hoy, digamos, el conocimiento es fundamental, pero querer conocer es más importante que conocer, porque simplemente querer te lleva a conocer. El cómo está por ahí, el conocimiento está casi al alcance de un Wi-Fi y un YouTube. Entonces, para mí, vuelvo a repetir, habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Yo tengo que aprovechar para despedirme porque tenía algo, por eso, Marcelo, aprovecho para decirles, si quieren me pueden dejar en el chat, voy a dejarlo abierto, pueden dejarme preguntas y bueno, en algún momento las podré responder y les enviaré. Muchísimas gracias, Gloria. Ya nos habías anticipado de tu compromiso a las 12, así que muchas gracias por tus aportes y seguramente vamos a seguir con todo este debate. Muchísimas gracias. Aprovecho para hacer el comentario. Me quedo con este concepto del querer conocer es más importante que conocer. Y allí los invito a ver las 2 metacompetencias que el Foro Económico Mundial ha identificado, que justamente la primera tiene que ver con la flexibilidad cognitiva y la segunda tiene que ver con la resiliencia organizacional.
Si ustedes buscan el Foro Económico Mundial, Metacompetencias, van a poder hacer un doble clic en ese sentido. Cintia, ¿nos quieres dejar tu impresión al respecto? Con mucho gusto. Quiero realmente sumar a lo que fueron diciendo. Para mí, algo muy importante que siempre hablo con las empresas y cuando me toca hablar con los colaboradores de esas empresas es creérsela. O sea, para mí lo más importante que está muy relacionado a lo que mencionaba Gloria también, el querer aprender o el querer conocer, es entender que yo puedo. O sea, realmente creer que soy lo suficientemente inteligente o tengo las capacidades o por lo menos identificar que no las tengo para poder adquirirlas, ¿verdad? Por otro lado, mencionado también el ser permisivo y tolerante con el error. O sea, permitirme errar. Y eso es un ejercicio que tiene que ver también mucho con lo que mencionaste, Marcelo, en la vulnerabilidad. O sea, es algo que también está muy relacionado a la humildad. Entonces, eso es un trabajo que uno tiene que hacer y que también se hace en ejercicios grupales, pero es muy difícil, realmente, ¿verdad? El pensamiento lógico y lateral, obviamente, ¿verdad? Pero yo voy más un poco hacia las habilidades blandas, porque la teoría y las metodologías obviamente existen y está al alcance de las manos, ¿verdad? Pero las habilidades blandas y el poder interpretar y el poder tener conciencia de que necesito empezar a mejorar de mí para poder empezar a trabajar en innovación, en la innovación de mí mismo. Realmente yo tengo que querer innovar y me tengo que transformar para poder transformar mi entorno. Y a partir de ahí está el autoconocimiento. Necesito conocerme, cosa que no queremos hacer normalmente. Es difícil poder entendernos o hacer algún test o pedir ayuda para poder entender mis debilidades y mis fortalezas y a partir de ahí empezar a trabajar con mi equipo, ¿verdad? Y para mí una de las cosas más importantes, y por último, es la integridad y la proactividad, ¿verdad? La proactividad para poder tomar las iniciativas, aunque sean difíciles, y la integridad para mí es demasiado importante, ¿verdad? Esa integridad, la humildad, el hacerlo realmente porque estoy identificando o porque estoy queriendo hacer un cambio en mi vida, en mi trabajo, en la gente con la que trabajo. Y es un impacto demasiado importante y por eso a mí me gusta mucho trabajar en esto, porque impacta la vida de las personas, no solamente de las empresas, es una consecuencia. Muchísimas gracias, Cintia. Interesante el concepto del creer que puedo. Esto tiene que ver con la alta autoestima, el bajo ego, pero la alta autoestima, ¿no? Que nos permita saber que podemos, ¿no? Y que vale la pena intentarlo. La tolerancia al error, esto también, no castigar el error, sino entender el error como una oportunidad de aprendizaje. El poder que da y el potencial que da el autoconocimiento, sabiendo las fortalezas y las oportunidades de mejora que tenemos, ¿no? Y luego la integridad, la humildad, la proactividad que has mencionado. Así que muchísimas gracias. Por último, Alejandro, ¿nos quieres dar tu mirada? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, creo que de mi parte solo queda complementar a lo que dijeron. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los otros panelistas que nos acompañan. Creo que hacen falta dos términos o dos puntos muy importantes que resumen varios de los temas que han mencionado. El primero es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a manejar el fracaso. Como decía Cintia, hay que permitir el fracaso, pero más allá que permitir es perderle el miedo, porque uno con miedo no trabaja, uno con miedo no está dando su 100%. Entonces, cuando uno le pierde el miedo, uno se tira, uno se arriesga, ¿cierto? Y uno está dispuesto a darlo todo para buscar ese fin. Y segundo, un tema de empatía. ¿Por qué empatía? Suena un poco curioso hablar de la empatía en innovación, pero la empatía es para entender qué es lo que yo quiero solucionar. Cuando yo le pregunto a cualquiera de ustedes en qué innovan, me van a decir, o en un proceso, o en un sistema, o en un software, o voy a inventar un vehículo. Y todo eso que se están inventando o están buscando innovar es para responder a una necesidad. Entonces, cuando yo hablo de empatía es, ¿por qué estamos respondiendo a una necesidad? ¿Cuál es esa necesidad y quién tiene esa necesidad? Si yo logro ponerme en los zapatos de la persona
de la cual nace la necesidad, para mí va a ser mucho más fácil llegar al resultado, porque lo estoy viviendo en carne propia. Entonces, para mí, empatía e inteligencia emocional son las dos que complementan lo que dijeron mis compañeros acá en el panel y resumen un poquito y dan un poquito más hacia adelante, ¿cierto? Muchísimas gracias, Alejandro. Además de la inteligencia emocional que nos permite afrontar los desafíos, ¿no? Y manejar, como decís, el fracaso y los aprendizajes, el concepto de la empatía, que no solamente es ponerse en los zapatos del otro, sino es hacer con el otro, sentir con el otro, pensar con el otro, ¿no? Ese es un gran acelerador de la innovación. Muchas veces encontramos a líderes que por innovar se quedan alejados de sus equipos, ¿no? El empatizar, no solamente empatizar en términos de la metodología del design thinking a la hora de diseñar, sino empatizar con el equipo y con las personas, me parece que es fundamental. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que vamos a ir dejando para el final. Y ahora, a los fines de podernos así como descontracturar un poquitito, ¿no? ¿Recuerdan alguna anécdota por la cual hayan vivido a la hora de innovar? ¿Alguna iniciativa que han tenido a la hora de innovar y que les ha implicado ya sea un recuerdo por el aprendizaje, un recuerdo por lo divertido, un recuerdo por el impacto, etcétera? ¿Hay alguien que quiera esto, digo, ¿no? Compartir si tienen alguna anécdota o alguna historia, ¿no? Si quieres, Andrés, darnos allí a lo mejor si tienes alguna mirada al respecto. Vale, justo estaba pensando, ¿no? Algún ejemplo, a mí me gusta siempre dar algún ejemplo cuando pensamos. Cuando buscaba algún ejemplo divertido, gracioso, no me apareció, pero sí lo que quería contar quería dar un ejemplo de innovación que no tiene que ser a escalas muy grandes o no tiene que ser disruptiva. Nosotros trabajamos con clientes que muchos son mayoritariamente B2B, como terminales de autopartes, como Fiat, Ford, Renault, o mismo un FB o Ferrum, que no sé si en Paraguay está, que es la marca de griferías más grande de Argentina. Y innovar con ellos es complejo en el sentido de que todo proceso de innovación saben que tienen a la red de por medio y que tal vez en el mundo digital y está este famoso riesgo del D2C, el Direct to Consumer, y cómo se va a afrontar. Sin embargo, haciendo pequeñas cosas, capacitando a la red, disponibilizando el catálogo, generando procesos de capacitación en todo lo que es el mundo digital y no necesariamente saliendo con una política agresiva de venta directa, como muchas otras compañías también lo eligen, no estoy juzgando una u otra, pero lo que quiero demostrar es que con muy poco, incluso en temas disruptivos como puede ser el e-commerce o todo lo que tenga que ser relacionado a marketing digital, o B2C o B2B, generando algunas acciones, sin embargo, puede tener un impacto muy, pero muy grande, porque hasta incluso uno se puede posicionar con su propio canal tradicional como una empresa innovadora sin tener la necesidad de escuchar directamente al consumidor final, sino dándole o generando herramientas para que su propia red o su propio canal pueda ser parte del proceso. O innovar es generar un sitio de ventas y poner como punto de retiro a los diferentes casas que puedan entregar y despachar y llevarle a un cliente si uno es una droguería, un laboratorio, una farmacia, si es una marca de autopartes al concesionario, la casa de repuestos. Entonces, creo que hay muchísimas formas de innovar, integrar, capacitar sin tener la necesidad de generar disrupción. Y quiero usar ese ejemplo como un método de todo el tiempo se puede estar haciendo algo y cada uno tiene que entender cuál es su ventaja competitiva y dónde tiene que apalancarse. Y en base a eso no hay que tener miedo de innovar, sino que todo lo contrario. Puede terminar siendo una ventaja competitiva también el generar este tipo de cambios. Interesante, Andy. No hace falta ser Walt Disney ni Steve Jobs, ¿no? Para innovar, sino que la innovación está ahí, a la vuelta de la esquina, y lo importante es poder observar qué pequeños cambios podemos hacer para generar impacto, ¿no? Por eso este concepto de pensar en grande, empezar en pequeño y generar rápidos resultados. Muchísimas gracias. Cintia, ¿nos quieres compartir? Sí, con mucho gusto. La verdad,
pensando que algo siempre pongo como ejemplo porque me encanta, es una actividad que normalmente suelo hacer con las empresas, pero nació en mi época de intrapreneur, la que fui fortaleciendo, vamos a decir, después cuando ya me salí del corporativo. Eh, Empezamos a trabajar en un proceso. Teníamos un dolor en una empresa, en una telco que trabajé muchos años, teníamos que identificar algunas soluciones a ciertas verticales, ¿verdad? No sé, eficiencia, elegimos tres, ¿verdad? De la empresa, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar cómo podemos identificar las soluciones. Y empecé a impulsar desde la estrategia. A mí me tocaba trabajar mucho la parte de, como trabajaba con billeteras y trabajaba para servicios financieros no tradicionales, me tocaba mucho, me estaba muy relacionada a la innovación o actividades innovadoras. Entonces yo propongo a la empresa hacer desafíos, pero multidepartamentales. Ahí nacen como los conceptos de sprints de innovación. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Y empezamos a trabajar en grupos o células multidepartamentales, ¿verdad? O sea, empezamos a hablar de las necesidades y cada uno empezó a formar sus equipos con la condición de que cada equipo sea de cada gerencia, ¿verdad? Hoy es más natural, entonces no tanto. Y una de las cosas que más queríamos impulsar era desarrollar más intrapreneurs, desarrollar la capacidad de presentar, de liderar proyectos y la capacidad de perder el temor a las pruebas. Y en ese trayecto, ¿verdad? Que fue una experiencia súper linda y que hoy yo lo replico bastante, vamos a decir, mejorado. Todas las veces que lo he aplicado me salen las mismas sorpresas. Y en ese entonces invitamos a que el área de contabilidad se sume a los sprints, que armen los equipos y que sean parte. Y había una persona que era del área de contabilidad súper tímido, en donde no quería hablar, normalmente no se relacionaba. Y nos dimos cuenta que sacándole de su área de acción tradicional, él se convertía. Dio, de hecho, las mejores ideas, fue uno de los mejores proyectos que se presentaron y fue el que más conocimiento adquirió en menor tiempo. Porque le sacamos de una cincha, le sacamos de un cuadrado y le enseñamos a pensar diferente. Eso yo lo hago en todas las empresas o acompaño. Y en todas me salen o compartimos esa misma experiencia. Personas que pensamos que están súper apagadas, realmente tienen un brillo adentro que no estamos sabiendo sacar y no saben todo el impacto que trae en la empresa, obviamente, pero alrededor. La energía fluye diferente cuando esas experiencias empiezan a sonar. Entonces, para mí esa es una experiencia que la he vivido, que la vivo y que me encanta, que ojalá la puedan seguir replicando otras empresas. Muchísimas gracias, Cintia. Interesante la dinámica, ¿no? De las interacciones a la hora de poder innovar en equipos interdisciplinarios. Alejandro, ¿nos quieres dar tu mirada al respecto? Claro que sí. Yo acá traigo una anécdota un poco lejos de donde estamos. Es una anécdota de Centroamérica, uno de nuestros clientes consentidos, el BAC Creomatic, uno de los bancos más grandes de Centroamérica. Y quiero empezar explicando por qué voy a contar esta historia, y es porque venimos hablando de la innovación y venimos hablando del cliente. Pero el cliente acá puede ser mi cliente y el cliente final del cliente, ¿cierto? Entonces quiero empezar con una frase pequeña que es: el 100% de los clientes son personas. El 100% de los empleados son personas. Si no entiendes a la gente, no entiendes el negocio. Esto lo dice Simon Sinek. Y con esto a lo que voy es, muchas veces nos enfrentamos con paradigmas con nuestros clientes por la forma en que ellos hacen las cosas. El BAC en su momento el banco empezó como vendedores de tarjetas de créditos. Poco a poco empezaron a crecer hacia las cobranzas, hacia las ventas, hacia el telemercadeo, todas las diferentes áreas. Larga historia corta. Tenían muchos procesos. Nosotros teníamos 7 países con ellos trabajando, ¿cierto? Y cada país tenía su manera de hacer las cosas. Lograban sus resultados, pero todos eran una manera independiente. Entonces empezamos a hacer estas sesiones de innovación, de diseño de solución con el cliente, pensando en el cliente final, que es el usuario y la tarjeta, ¿cierto? Para lograr solucionar. ¿Qué hicimos?
Nos propusimos apalancarnos en la tecnología para unificar todo. En SAP hay una frase muy simpática y era el lema hace unos años que es: no construya silos, construye puentes. Y es lo que queríamos hacer acá, construir puentes entre toda la operación. ¿Cuál era el reto? El reto era la mentalidad de ellos, que era un poco rígida, y como ellos hacen sus cosas es la forma en la que funcionan y punto. Para no alargarme mucho, lo que hicimos fue todas estas sesiones de diseño e innovación que les he venido comentando. Entendimos la operación, entendimos los objetivos, entendimos los KPIs, ¿cierto? Y con esto construimos diferentes flujos. Hoy día estos 7 países tienen más de 30 flujos completamente automatizados, tienen chatbots, tienen todo completamente unido. Si les piden un reporte, sin importar el país, tenemos cómo exportar ese reporte. O sea, lo que voy es un poco de todo lo que venimos conversando. Nos sentamos a innovar, nos sentamos a entender la necesidad, a ponernos empáticos y entender cómo lo puedo solucionar y cuál es el dolor de ellos. Y según eso, planteamos una solución, ¿cierto? Hoy día tenemos toda clase de sistemas unificados en un mismo sitio, tenemos chatbots y es una compañía que está en un proceso futuro. Es una empresa del futuro gracias a todas estas sesiones de innovación que logramos plantear. Muchísimas gracias, Alejandro. Entender a las personas, ¿no? Es entender el negocio. Con Simón Sinek, y allí la recomendación del libro, ¿no? Empieza por el porqué de Simón Sinek, donde se cambia el paradigma, ¿no? Primero el para qué hacemos, después el cómo hacemos y recién el qué hacemos. Y allí viene la distinción, ¿no? Entre una agenda operativa focalizada en el qué y una agenda con propósito y con valor, ¿no? Focalizada en el para qué. Muchísimas gracias. Fernando, ¿nos quieres dar tu mirada? Sí, pues yo les quiero compartir una anécdota de marzo del 2020 cuando nos encerraron a todos por el COVID. Y fue que empezamos a recibir varias solicitudes de entidades de gobierno que necesitaban resolver diferentes temas que habían salido por la pandemia. En ese momento decidimos armar un equipo al interior de Microsoft. Había varios retos que tenían. Uno era, pues no tenían las herramientas tecnológicas que necesitaban para hacer varias cosas. El segundo es que no tenían el presupuesto ni la manera de contratar de una manera rápida soluciones para ciertos temas que salían dentro del COVID. Y el tercero es que tenían a todos los ciudadanos de una manera u otra presionando por tener soluciones rápidas. Entonces, al interior de Microsoft decidimos crear un equipo que con nuestras herramientas de desarrollo de bajo código empezamos a ver cómo podíamos resolver diferentes temas organizacionales. Entonces, esto arrancó desde arriba, donde generaron soluciones, por ejemplo, para la notificación de COVID a los empleados. Si había algún empleado que había salido con COVID, se pudiera notificar. Pero localmente empezamos a hacer soluciones como, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte en Colombia, nadie podía salir de sus ciudades, teníamos que estar dentro de la misma ciudad. Para poder viajar de una ciudad a otra había que solicitar un permiso al Ministerio de Transporte. El ministerio nos comunicó esta necesidad y en 2 días logramos crear un bot en donde se podía hacer la solicitud del permiso. El permiso quedaba inmediatamente aprobado si cumplía con ciertas características, y eso permitió que el ministerio empezara a recibir 300,000 solicitudes diarias de viajes, que no tenían otra manera de resolverlo. Imagínate, tú a nivel telefónico no lo podías resolver, a nivel de cualquier tema de atención presencial no se iba a poder atender, y en 2 días logramos resolver el tema. Adicionalmente, lo que hicimos fue ampliar el licenciamiento para que los clientes pudieran utilizar licenciamiento sin costo por casi 9 meses, mientras lograban sacar sus procesos comerciales. Entonces fue una unión de diferentes soluciones que logramos innovar al interior para lograr la innovación también de nuestros clientes, en este caso, pues los entes de gobierno. Muchísimas gracias, Fernando. Lo interesante acá, ¿no?, es cómo innovar a partir de limitaciones y de carencias, siendo ágiles, simples y con alto impacto. Ya estamos llegando al final, y antes de despedirnos y de dejarles un mensaje final a la audiencia que quieran compartir, hay algunas preguntas que están surgiendo. Y una de las primeras preguntas tiene que ver con la distinción entre la innovación orgánica y la innovación no orgánica. Alejandro, que la has mencionado, ¿nos puedes profundizar al respecto, por favor? Claro que sí, Marcelo. Bueno, no, pues
Innovación orgánica e innovación inorgánica tienen muchas maneras de aterrizar. Yo voy a poner lo más sencillo posible. Y es, digamos, innovación orgánica es lo que viene en rumbo, es lo que se supone que sucede, ¿cierto? Si tu empresa genera automóviles, la innovación orgánica es que generen el automóvil eléctrico y todo ese roadmap que tiene planteado, ¿cierto? El deber ser, por llamarlo así. La inorgánica es cuando sale una necesidad inesperada, es cuando salen necesidades de la nada que te hacen a ti salir de esa zona de confort, pensar en algo diferente, pensar en algo que no es de tu core de negocio, ¿cierto? Y retarse a solucionar. Un tema muy importante es que con la innovación orgánica estamos hablando internamente. Como es mío y es orgánico, yo ya sé que, volviendo al ejemplo de los automóviles, la innovación orgánica, si yo soy bueno para los carros, es algo que yo soluciono con equipos internos. Pero inorgánica es cuando me dicen, por ejemplo, que necesitan un computador y yo desarrollo automóviles. Entonces, ¿yo qué hago? Yo llamo a Fernando y le digo, Fernando, venga, me ayuda, y diseñamos un computador. Ese fue el ejemplo que nos pasó ahorita, ¿cierto? Nuestro core es contact center. Sin embargo, nos pidieron un tema de RPA. Nos hubiéramos demorado años en construir ese algoritmo, en integrarlo. ¿Qué hicimos? Fuimos y adquirimos una empresa. En semanas ya estábamos poniéndolo en el mercado. Entonces es un poquito si seguimos el rumbo o si nos cambiamos de rumbo y nos retamos a crear y a pensar un poco fuera de la zona de confort. A muy alto nivel, esa es, digamos, la pregunta, Marcelo, la respuesta, perdón. Ahí estamos. Muchísimas gracias por la respuesta, Ale. Hay otra pregunta que dice así, dice, ¿cómo logramos que entre las funciones cotidianas nuestros colaboradores desarrollen innovación? ¿Cuál es el primer paso para un equipo de trabajo innovador? Y dejo esta pregunta abierta para que la respondamos entre todos y que a su vez aprovechemos para dejar ese mensaje final que queremos compartir con la audiencia para animarnos y a que el camino de la innovación sea un camino que valga empezar a ser transitado. Si me permitís, quiero tomar la primera respuesta, Marcelo. ¿Cómo no? Para mí, uno de los procesos más importantes es generar un canal de conversación, generar la cercanía con el colaborador desde las altas gerencias, como para que el colaborador vaya perdiendo el miedo a opinar. Porque hay mucho temor, el que pasa si no me escuchan. Entonces, tenemos que generar esa cultura un poco más abierta, siempre controlada, pero abierta, para que el colaborador pueda ir perdiendo el temor a acercarse con nuevas ideas. Para mí eso es muy importante como el primer paso, ¿verdad? Después generar los espacios, crear, o sea, ya hay varias metodologías, ¿verdad? Pero esa es como la puerta que uno abre para poder iniciar el camino. Y como mensaje final quisiera fortalecer el concepto del autoconocimiento. Realmente empezar a conocer a nuestros colaboradores para poder potenciarlos, poder identificar quién está preparado y qué le falta para mejorar y quién no está preparado y el que no va a cambiar, porque convengamos que en un proceso de transformación hay un dolor muy importante, que son las personas que a lo mejor ya no tienen la capacidad o no tienen la intención de cambiar. Entonces son dolores que hay que enfrentar, pero desde conocer a nuestros colaboradores hasta conocernos personalmente. Entonces, empezar a hacer ese ejercicio del autoconocimiento para poder ver cómo yo soy mejor líder, cómo promuevo la innovación en cierto tipo o estereotipo de colaboradores que tengo, ¿verdad? Quiénes están preparados y quiénes no, y cómo con mis habilidades puedo potenciar a los intrapreneurs. Entonces, para todo lo que vayamos a hacer, primero tenemos que conocernos nosotros y poder potenciarnos y a través de eso potenciar a los demás. Muchísimas gracias, Cintia. Canal de comunicación claro y abierto, espacios de creación y autoconocimiento en doble dirección. Muchísimas gracias. Alejandro. Sí, claro que sí.
Yo vuelvo a mi punto, yo creo que ya deben estar diciendo allá que una repetidera, pero vuelvo a lo mismo y es entendamos qué necesita el cliente, entendamos cómo puede ayudar al empleado, pongamos esta cultura de innovación continua, ¿cierto? ¿Cómo podemos poner las cosas a trabajar? Yo lo llamo como esta maquinita o esta ruedita de innovación que una vez se prende no se apaga, ¿cierto? Y eso es buscar un norte, un rumbo de la empresa y eso se busca desde los directivos, con ejemplo, ¿cierto? Entonces, si tú eres el empleado, no importa el cargo que tengas y fracasas y tu jefe te regaña, en vez de tú proponer y seguir innovando, te vas a cohibir. Entonces, lo que propongo es una estructura desde los altos directivos hasta el guardia de la entrada, que todos estén con ese momentum, con esa inercia de innovar, de proponer, de salirse de la zona de confort. ¿Y todo eso para qué? Para responder una necesidad. ¿Y cuál necesidad? La del cliente. La de tu cliente final, la del cliente final del cliente y así hasta cualquier momento. Y si pensamos todos terminamos siendo clientes. Entonces, ¿qué nos gusta a nosotros? Pensemos como nosotros, ¿qué nos gusta y cómo puedo resolver eso yo? Y de nuevo, motivar al empleado a, pues, a equivocarse, como decía Fernando, de buena manera, ¿cierto? A errar, siempre y cuando aprendamos a errar y aprendamos a equivocarse. Muchísimas gracias, Ale. Entender el cliente, la innovación como un proceso, un flujo, una visión sistémica de la innovación y motivar al aprendizaje sin miedo a equivocarse. Muchas gracias. Fernando. Yo creo que esto empieza inclusive desde la misma misión de la compañía. Yo creo que la misión de la compañía tiene que apuntar hacia la innovación. En Microsoft nuestra misión es ayudar a las personas y a las empresas a hacer más. Esa es toda la misión que tenemos. Son 3 palabras que promueven la innovación dentro de la compañía. El segundo punto que yo creo que hay que trabajar es aplanar la organización. Las organizaciones que son muy jerárquicas hacen que la innovación sea muy difícil. Cuando yo tengo muchas personas en el medio a las que tengo que rendirles de alguna manera pleitesía, pues va a ser muy difícil que yo innove y va a generar miedo, que era lo que decía Alejandro. Con miedo nadie trabaja. Y yo creo que aquí es importantísimo poder tener una organización mucho más plana, donde desde el portero pueda hablar con el gerente. E increíblemente, en una organización tan grande como Microsoft, eso pasa. Todos tenemos los canales de comunicaciones abiertos para poder comunicarnos entre los otros. El tercero era lo mismo que decía Alejandro, hay que escuchar a nuestro cliente, hay que escuchar a nuestro cliente interno, porque la innovación no es solo hacia nuestros clientes externos, desde recursos humanos, desde finanzas, desde otras áreas, pueden innovar y mejorar la calidad de vida que tienen nuestros colaboradores, y es importante poder escuchar qué necesitan, cómo le hacemos la vida más fácil a nuestros colaboradores internos, al igual que cómo le hacemos la vida más fácil a nuestros clientes. Y el cuarto punto es promover. Tenemos que promover la innovación. Se pueden hacer concursos, se pueden hacer premios, se pueden hacer muchas actividades al interior de las compañías que generan ese tipo de innovación. Lo que les comentaba al principio, nosotros al interior hacemos hackatones donde cualquier persona de la organización puede armar equipos en donde empiezan a resolver una temática específica y al final tienen un premio. Entonces es empezar a generar toda esa cadena para poder garantizar la innovación dentro de la compañía. Muchísimas gracias, Fernando. Incorporar la innovación en la misión de forma tal de que esté dentro de los lineamientos estratégicos, que un diseño organizacional sea plano y con un liderazgo distribuido, escuchar empáticamente y promover la innovación con distintas actividades. Ya hemos llegado, nos hemos excedido un poquitito, pero valió el tiempo adicional producto de estos conceptos que hemos compartido. De mi parte, entender que no hay innovación sostenible sin cultura de innovación, que el nombre del juego es co-crear en forma conjunta con nuestros colaboradores, transformándolos en co-elaboradores, y a su vez con nuestros clientes, que la innovación es un proceso generativo y evolutivo, y que la transformación empieza con las personas. Estas son algunas reflexiones que también quiero compartir. De mi parte, muchísimas gracias a todos por participar, muchas gracias por las reflexiones que han habido en el chat y por las preguntas, y animarlos a que la innovación es la respuesta que debemos dar para ser mejores profesionales
mejores organizaciones y también hacer nuestro aporte para una sociedad mejor. Muchísimas gracias y que sigan teniendo una buena jornada en nuestro Congreso.